Prime Video acaba de estrenar Batman el Cruzado Mascarado, que era una serie que venía a prometer un poco ser el X-Men 97 de Batman, porque la gente que está haciendo esta serie es la misma que hizo Batman en los años 90, que esa mítica serie animada, y ha dejado un poco un sabor agridulce, la verdad. O sea, no ha dejado las mismas impresiones que cuando se estrenó X-Men 97, que todo el mundo estaba contentísimo. Aquí hay mucha gente detractora de la serie, aunque a mí en lo personal me ha encantado. A continuación te voy a compartir una reseña de la serie que hicimos hace poquito en directo. Sinceramente creo que este no es un producto para todo el mundo, creo que es algo que pone bastante a prueba al espectador, sobre todo si tienes en alta consideración lo que es el canon y crees que esto siempre se tiene que respetar. Así que lo dejaría a tu elección. Te voy a dejar la reseña, ya me dirás tú qué opinas de esto, y si ya la has visto ya me dejarás tus impresiones abajo en los comentarios. Y por cierto, muchas gracias por haber hecho clic y por haber accedido a este vídeo, y ahora sí, ya me callo y ya te dejo con la reseña de Batman el Cruzado Mascarado. Estoy moviendo mucho las manos, ¿no? Es como que en cualquier momento se me escapa y ¡bimba! Le mete una hostia así a la cámara que... ¿De qué se ríe? He visto a la gente muy dividida en Twitter con esta serie. Muy dividida. Hay gente que no le gustó nada por la animación y hay otra gente que le gustó a pesar de la animación, que es donde estoy yo. Que tampoco es una animación que sea tan mala la de esta serie, pero uf. Batman el Cruzado Enmascarado es una serie que originalmente iba a salir para Max, pero cuando llega David Zaslav a lo que es Warner a dirigir la empresa después de esta fusión con Discovery y empiezan a hacer un montón de recortes, empiezan a cancelar proyectos a lo puto loco. Y entre todos esos proyectos que se iban a cancelar estaba el de Batman, con esta serie nueva, que es una serie que viene a crear Bruce Timm, que Bruce Timm es el que había creado la serie original de Batman de los 90. Está también producida por Matt Reeves, que es el fulano que hace la película nueva Batman, la de Pattinson, y J.J. Abrams, que J.J. Abrams es el creador de Perdidos, el director de Super 8 y demás. Se juntaron estas tres mentes a hacer la serie y David Zaslav le dijo: vete a tomar por culo, no la vamos a estrenar. El tema está que como había ciertas posibilidades de que la serie funcione, la pusieron a la venta y la compró Prime Video para 2 temporadas y se acaba de estrenar la primera con 10 capítulos. 10 capítulos que a mi parecer son bastante buenos, son bastante nice. Es una serie que es diferente a lo que tal vez muchos estaban esperando. Porque claro, estamos hablando de Bruce Timm. Bruce Timm ha hecho el que tal vez sea el mejor producto audiovisual que se ha hecho jamás de Batman, que es Batman la serie animada de los años 90. Claro, cuando hablamos de que vuelve Bruce Timm a Batman, es algo que llama la atención. ¿Qué nos había echado para atrás? Pues la idea de que Warner no la considerara un producto lo suficientemente bueno como para estrenar su plataforma de streaming, y eso había generado ciertas dudas que para algunos se acabaron concretando al ver la calidad final con la que se estrenó. Es una serie que ha sido mermada en presupuesto y se nota. ¿Por qué entonces digo que es la hostia la serie? ¿Por qué entonces digo que la serie es bastante buena? Porque en el tratamiento del concepto, en el desarrollo, en el guión, es donde está el verdadero oro de esta serie. Estamos hablando de una serie de carácter noir que busca volver un poco a lo que son los orígenes de Batman en la edad dorada de los cómics, cuando el personaje se crea. De hecho, el traje del personaje está sacado directamente de aquellos cómics, pero sin ignorar lo que significa que es Batman a día de hoy para todo el mundo, ¿no? Además, Batman no es directamente el protagonista de la serie, es una serie coral que muchas veces está más centrado en la policía que directamente en el propio personaje de Batman. Toda la serie busca desarrollar una idea concreta, que eso me ha gustado mucho, eso me parece que son de las mejores cosas que ha tenido, y es plantear la idea de cuánto puedes torcer y forzar a alguien hasta que se rompe por completo. Y esto lo llevan a muchos niveles. Lo hacen, por ejemplo, en el nivel más obvio, que es coger a personajes ya establecidos y conocidos del universo de Batman y retorcerlos, cambiarlos y modificarlos. Por ejemplo, para que esto se entienda y sin entrar en spoilers, tenemos el personaje de Harley Quinn, que además fue creada por Bruce Timm. Harley Quinn nació en la serie animada de los años 90, no es un personaje original de los cómics. Nos dan una propuesta de personaje diferente, tal vez en algunas ocasiones más cercana a Hugo Strange, por decirlo de alguna manera, buscando ahí entre los villanos de Batman. Es un personaje muy inteligente, es un personaje que sí es un psicópata, pero no es tanto lo que hemos visto con Margot Robbie en los últimos años. Por ejemplo, el Pingüino. El Pingüino es la Pingüina y tiene un planteamiento dentro de la serie, el personaje del Pingüino, que es muy cercano, por ejemplo, al de Mamá en Futurama, por muy raro que esto suene. Entonces ya en el nivel más obvio vemos esta intención de plantear la idea de vamos a coger algo y lo vamos a ver cuánto lo podemos retorcer antes de que se rompa. El siguiente nivel en el que juegan esto es en el desarrollo de los personajes. Todos los personajes están continuamente llevados al extremo. O sea, los putean que flipas, los ponen en circunstancias muy jodidas, ya sean buenos o malos. Los están empujando y empujando y empujando todo el rato, teniendo como eje central a Harvey Dent. Harvey Dent va a ser la columna vertebral a la hora de plantear esta idea de cuánto podemos retorcer algo hasta que se rompa, y por el medio va a haber un gran desfile de personajes que hasta el más secundario
va a pasar por estos lados. Tenemos otro nivel más, a mayores, que es Gotham. Gotham como ciudad que ya ha sido rota. Gotham nos presenta el qué pasa cuando ese concepto se lleva hasta las últimas circunstancias, que retuerces, doblas y presionas algo hasta que se quiebra por completo. Y ya nos hablan siempre de Gotham como una ciudad que no tiene remedio, que Batman apuesta porque sí, pero Batman también te lo presentan como un ser muy inocente y hasta infantil en muchos momentos. Entonces es como, joder, mira, es que el único tío que confía en esto se viste con mallas, está loco y es un puto crío multimillonario que se va de mambo. Es súper, súper interesante todo lo que han hecho con esta serie y hacia dónde lo han llevado. Sé que a muchos les ha escamado esto y en cierta parte creo que me gusta a la hora de obra experimental, por decirlo de una manera. Porque si la serie de alguna manera nos quiere plantear la idea de cuánto podemos retorcer algo hasta que se rompa, me gusta que también un poco lo pongan a prueba con el espectador. ¿Cuántos cambios en la historia de Batman puedes soportar? Porque tenemos cambios obvios, como el del pingüino que pasa a ser la pingüina, pero luego hay otros cambios mucho más sutiles, como por ejemplo que Lucio Fox, en vez de ser el CEO de la empresa de Bruce Wayne, es el abogado de la familia. O por ejemplo que Bárbara Gordon sea abogada también. O sea, son cosas que nunca habían pasado, pero son cambios y más cambios y más cambios, a la vez de que va a una vuelta a las orígenes. O sea, la serie está volviendo a los orígenes todo el rato, ya no solamente en el traje de Batman, también en el planteamiento, por ejemplo, de Catwoman, porque la Catwoman moderna, a la que muchos están acostumbrados, es una Catwoman que viene más de lo que fue año 1 de Batman, a la Catwoman que nos presentaba así Frank Miller. En cambio esto, como que, no te voy a decir que lo ignora, pero sí que viaja más al personaje femme fatal de los cómics de los años 30. Hay un punto en que esta serie busca empujar al espectador y decirle, che, ¿cuánto podés aguantar de cambios que te metan Batman? A ver hasta dónde se llega. Y me gusta eso un poco como experimento, que no sé si es algo intencionado por parte de los autores, pero que desde luego acaba ocurriendo, porque te vas a Twitter ahora mismo y hay un montón de gente hablando, quejándose y debatiendo sobre estos temas por el fuerte impacto que en un momento les puede causar. Hay que pensar siempre que muchas veces la gente considera que debe ser un personaje cuando se adapta al audiovisual en base a qué es para ellos y no qué es realmente en la obra. Batman ha tenido miles de versiones en los cómics, ha pasado por muchos autores y muchas interpretaciones, y por el medio que tú entres y en base a tus intereses culturales, a tus afinidades, a tus búsquedas, pues habrá unos que te entren mejor que otro, y a base de eso tú vas a definir en tu cabeza de la idea de qué es para ti Batman. Entonces claro, cuando lo veas en pantalla siempre lo vas a medir por la idea de lo que a ti te parece que tiene que ser Batman y cuál fue el primer Batman tuyo y el que más te gustó y para dónde va. A mí me pasa, por ejemplo, que yo soy muy juguetón con Batman. A mí me gusta mucho que experimenten y planteen diferentes cosas y a ver hasta dónde los llevan, y no me molesta cuando hacen cualquier tipo de cosa, pero también mi primer Batman fue el Batman de los 60. Entonces claro, yo ya vengo curado de espanto desde que soy así de chiquito. A mí me metes cualquier cosa de Batman y probablemente me acabe entrando, porque para mí Batman en un momento dado de mi vida era eso y nada más que eso. Luego en paralelo empecé a ver la serie Batman de los años 90 y entendí que dos conceptos tan diferentes podía ser exactamente lo mismo, que es la gran licencia y marca de Batman. Claro, para muchos esto no funciona del todo así, y ya os digo, depende con cuál hayas centrado tus afinidades o lo que te guste, es cómo lo vas a medir. Entonces hay mucha gente que se está rebotando ahora con esto, y por tanto a mí es algo que en lo personal me gusta que esté pasando este experimento social, aunque sinceramente no creo que los productores de la serie sean conscientes de que están haciendo esto. Otra cosa interesante es el panteón de villanos, por decir una manera, que han escogido para esta serie, que no han ido a villanos obvios. Es decir, empieza la serie con una gran propuesta, que es la pingüina, y me parece que es una propuesta del carajo, es una propuesta enorme, porque estamos diciendo que la serie empieza ya tirándote la primera en la cara y decir, esto va a ser así, y aquí tienes a Oswalda, que es el pingüina, la pingüina, ¿ok? Y luego a medida que va avanzando la serie, los personajes así de villanos tal vez no son los más top. O sea, fijaros que Joker no es un personaje de esta serie. No tenemos un Acertijo, por decir una manera. No tenemos a Bane. Sí aparece Catwoman, sí aparece Harley Quinn, pero las versiones que aparecen tal vez no sean las que estamos más acostumbrados a ella. Y me parece súper interesante que traigan a personajes como Onomatopeya, que en la serie lo veréis como un puto sicario que habla con onomatopeyas. Van dando y hace pom, 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 le para gente, hace pom, 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 y movidas así, ¿ok? Me gusta lo que han escogido y cómo lo han adaptado y cómo lo han llevado a este mundo noir. Voy avisando, la animación es lo peor, si la queréis ver. La animación tal vez sea lo más flojo que tenga, porque, pues lo dicho, el presupuesto es el que es, llegan hasta donde llegan, y aunque el diseño de personajes es chulo, la paleta de colores es súper interesante, te cuenta muchísimo la paleta de colores, aunque los fondos están súper bien tratados, por el problema presupuestario que tiene,
queda muy en evidencia, sobre todo si la comparas con la serie de los 90. La serie de los 90 a día de hoy tiene mejor animación que esta nueva serie de Batman. La serie de Batman se siente como una serie de sábado por la mañana de la época de He-Man o de Transformers o de cualquiera de esas. Si eres capaz de pasar eso por alto, o si no te importa o lo que sea, te aseguro que la serie te puede gustar, porque además la estética es la pora. Dice Fernando, no quería verla precisamente por los cambios, pero esa lectura me convence. Es que es de lo que va la serie. Por ejemplo, hay una cosa que me pareció súper interesante con el personaje de Dos Caras, y es que siempre que nos presentan a Dos Caras en cualquier lugar, nos presentan que tiene dos facetas, el lado bueno y el lado malo. Y el lado bueno sería Harvey Dent y el lado malo es este que tiene todo monstruoso, quemado y demás. Esta serie le pega una vuelta a tuerca a eso. Cuando Harvey Dent es la persona buena, la que se expresa es la parte quemada, no la que está bien. Y como esto, 10.000 mierdas que son súper sutiles, pero están todas presentes y a medida que vas entrando en ellas, te la vas tragando uno, y al final, de alguna manera, acaba construyendo su propio universo de Batman, capaz de sostenerse por sí mismo sin la necesidad de beber de ningún otro lado. Es decir, si ahora en la segunda temporada empezar a inventar sus propios personajes villanos nuevos desde cero, creo que podría funcionar muy bien. De hecho, hasta en un momento dado, cogen un personaje que yo por lo menos creo, hasta donde yo sé, nació en la serie de los 60 y lo meten ahí y te encaja y te entra perfectamente. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Te voy a dejar por aquí el enlace por si te quieres ver el programa completo, porque esto tan solamente es un clip de Otro Día Terrible, un programa que estamos haciendo en directo todos los martes a partir de las 8:30 en el canal Multifanverse, del cual también te dejo el enlace por aquí por si te quieres suscribir, mirarte más vídeos o lo que sea.